Entonces esa propuesta se orienta en alguna medida a volver al viejo seguro social, único del Estado, clientelista, burocrático. En esa época, cuando surgió el seguro social, una persona con 55 años era una anciana y se moría a los 60 en promedio. Tú titulas, ¿por qué pensiones tan desiguales? Así es, aquí lo tengo también. Y yo digo que el 90% de los trabajadores afiliados hoy, cuando le toque pensionar, no van a llegar a 32,000 pesos. Entonces, si lo mínimo del maestro son 32 y la gran mayoría de los trabajadores del resto no va a llegar a ese nivel, ahí hay una desproporción muy grande. Número uno. Número dos, esos maestros reciben esa pensión, pero los empleados de educación no reciben el mismo tratamiento. La salud es el derecho humano más importante de todo. Porque si tú no tienes salud, tú no puedes hacer deporte, tú no puedes trabajar, tú no puedes estudiar, tú no puedes hacer nada. Revista El Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Arismendi Díaz Santana. Él es especialista, no experto, eso me lo enseñó una persona aquí en el programa. Él es especialista en seguridad social. Fue el primer gerente de la seguridad social, es presidente de la Fundación Seguridad Social, que publica semanalmente unos trabajos sumamente interesantes. Arismendi, como siempre, agradecido de tu participación. Muchísimas gracias, Ramón y Jacqueline, por su invitación y sobre todo por la consistencia en la defensa de los derechos a la seguridad social de todos los dominicanos. Que la tienes tú ahí. Ahí. No, pero que ustedes son, como medios de comunicación, mucho, incluyendo a otros más, consistentes en cuanto a defender esa conquista social y al mismo tiempo tratar de que la misma mejore y se vaya desarrollando como dice la Constitución. La Constitución de la República dice que el Estado es responsable de la seguridad social, de su desarrollo progresivo. Eso quiere decir que obviamente no el primer día tú vas a tener todo lo que necesita la población, sino que hay que irlo construyendo de una manera gradual y progresiva. Arismendi, ya hay un proyecto de reforma a la ley de la seguridad social. Bien sintetizado, ¿cuál es tu opinión, tanto la parte de salud y la parte provisional, la parte de las pensiones? Ese proyecto tiene algunos aspectos positivos, pero en sentido general no responde a las expectativas de la población. Porque, por lo menos en el campo de la salud, por ejemplo, retomó toda una serie de planteamientos aéreos e ideológicos que han planteado grupos minoritarios en el país y lo incorporó al sistema, a la propuesta. Y desde luego eso no responde a las expectativas, a las necesidades de la población. El gran problema, Ramón, en el campo de la salud es que si bien es cierto que lo lógico sería que la salud estuviese bajo el control, digamos que absoluto, del Estado Dominicano, el Estado Dominicano históricamente, no ahora, históricamente ha sido muy deficiente en materia de salud. La población prefiere, aún sacrificando de su bolsillo y aún las familias más pobres, ir a una clínica privada. Y no es por lujo, es porque entiende que en el sector público, que los hospitales públicos no le van a garantizar la solución de su problema. Entonces esa propuesta se orienta en alguna medida a volver al viejo seguro social, único del Estado, clientelista, burocrático, etc. Entonces desde ese punto de vista eso obviamente no llena las expectativas. Déjame decirte lo siguiente. Yo hice un estudio cuando estudié seguridad social en España sobre por qué habían fracasado todos los proyectos de reforma en el país durante la década de Balaguer en el 1966 hasta, hasta Leonel en el 2000. Y la conclusión a la que llegué era que todos esos proyectos lo que habían tratado era de fortalecer un Estado ineficiente. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la población ya en ese momento estaba afiliada a las igualas médicas, a lo que se conocieron como las igualas médicas. Señores, la mejor demostración de la debilidad del Estado en materia de prestación de servicios adecuados de salud se dice de esta manera: los afiliados al Seguro Social, que eran los trabajadores más pobres del país, esos afiliados
a eso se le descontaba obligatoriamente, por ley, la cotización al Seguro Social. Pero esos afiliados con bajo salario forzaban a los sindicatos para que negociaran con las empresas, entonces una contratación paralela con las igualas médicas. De ahí el famoso la doble cotización y el doble pago. O sea que ese problema viene desde entonces. Entonces, si esos proyectos fracasaron porque no reconocían la preferencia de la población por los sectores privados de la medicina, con mucho más razón lo va a fracasar ahora. Eso es en el campo de la salud. Y en el campo de las pensiones, ahí se presentan algunos avances un poquito más interesantes, porque por lo menos el Congreso Nacional, la Comisión, reconoce que no se puede garantizar pensiones dignas y sostenibles con un simple 8% de contribución. ¿Por qué? Por razones que ustedes van a entender y conocen perfectamente. El mundo ha cambiado totalmente, como tú decías hace un rato. Cuando la ley de seguridad social, el Seguro Social se aprobó en los años 50, la esperanza de vida era en 51 años en este país. Hoy son 75, 76, 77 las mujeres. Vamos a esperar lo que dice el censo, ¿verdad? Bueno, entonces, oye, han pasado 20 años más que dura la persona. En esa época, cuando surgió el Seguro Social, una persona con 55 años era una anciana y se moría a los 60 en promedio. Ahora, cualquier persona que tú conozcas a tu alrededor tiene 90 años. Todos mis amigos tienen más de 70. Exactamente. Incluyéndome a mí. Exactamente. Bueno, entonces, pero sin embargo, ese proyecto aumenta a un 10.01% la cotización, que yo entiendo como profesional, y estoy dispuesto a discutirla con otros profesionales que así lo quieran, en alguna institución pública, en la opinión pública, en un programa. Si bien eso es un paso de avance, no es suficiente todavía. Eso no da todavía para una pensión. No da. Mira, por dos razones. Una, porque, repito, ahora la gente dura mucho más tiempo. Y dos, porque ahora hay mucho más pensionados y jubilados. Y en el sistema de reparto, ¿qué va ocurriendo? Que se va reduciendo relativamente la cantidad de cotizantes y se va aumentando progresivamente la cantidad de jubilados y pensionados. Y eso genera un desequilibrio tal. Don Arismendi, usted utilizó una frase en su conversación, ¿verdad?, en su respuesta, de que lo que se quiere en realidad es que esos beneficios de la seguridad social y esa conquista vayan con gradualidad, que sean graduales y sean progresivas esos beneficios. Exactamente. ¿Han sido graduales y progresivas los beneficios de la seguridad social en la República Dominicana hasta ahora? Sí, pero muy lentamente. Por ejemplo, la cápita, que para la población es lo que se paga, el sistema paga por cada afiliado. Exacto. A las administradoras de riesgo de salud, se ha multiplicado 5 veces y sin embargo los beneficios que se han ido agregando no guardan esa misma proporción. Porque la mayoría de ellos han sido destinados a cubrir necesidades de inflación y alto de precios, etcétera, etcétera. De modo que, sin embargo, el Consejo está dando algunos resultados. Ahora mismo acaba de elevar para algunas enfermedades catastróficas hasta 3.500.000 pesos por caso. Pero, desde luego, si tú lo ves desde el punto de vista de la necesidad nacional, eso, si bien es un paso de avance, es un paso de avance todavía lento. Es necesario acelerar más. ¿Y por qué no se ha avanzado más? No necesariamente porque las autoridades no hayan querido, sino porque no se ha aplicado la atención primaria. La atención primaria permite que el 80% de la gente que va a ir hoy a los hospitales, a las clínicas públicas, debieran estar en una unidad de atención primaria, porque lo que tienen es gripe, fiebre, alta presión, cosas que se pueden resolver fácilmente con pocos recursos y de manera adecuada. Entonces, si esas personas fueran a la atención primaria, porque la atención primaria estuviera funcionando, habría una economía de recursos que se podía dedicar a dos cosas. Una, a mejorar los salarios o las tarifas de los médicos, y otra, a agregar nuevos servicios al plan básico de salud. De modo que tenemos un problema estructural que impide que se cumpla con ese mandato de la Constitución de que sea progresivo. Okay. Arismendi, en
En la entrega de esta semana que hace tu fundación, tú titulas ¿Por qué pensiones tan desiguales? Así es, aquí lo tengo también. Bueno, la respuesta es la siguiente. Todo eso vino, tú sabes que nosotros tenemos un chat, se llama SS para Todos. Y en ese chat hay casi 150 de los mejores profesionales de la salud y la seguridad social en el país. Desde economistas, médicos, enfermeras, ingenieros, es gobernadores del Banco Central, es directores y es presidente incluso del Colegio Médico Dominicano. O sea, tenemos una buena representación de lo que es el país y lo que es el sector. Entonces, en ese chat se discutió el tema y cada quien fue opinando sobre el mismo y ese es el resumen que yo hago ahí. ¿Por qué? Vamos a suponer el caso. Los maestros se pensionan con una pensión especial que no vamos a decir que es privilegiada, pero que es muy alta con relación... El 100%, el 100% del salario. No, ese es a los médicos. Ese es a los médicos. Vamos por parte. A los maestros. Ahí dice el decreto dice, o la opinión pública dice, que la pensión mínima que se otorgó ahí son 32.000 y hay algunas que llegan a 160.000. Y yo digo que que el 90% de los trabajadores afiliados hoy, cuando le toca pensionar, no van a llegar a 32.000 pesos. Entonces, si lo mínimo del maestro son 32 y la gran mayoría de los trabajadores del resto no va a llegar a ese nivel, ahí hay una desproporción muy grande. Número uno. Número dos, esos maestros reciben esa pensión, pero los empleados de educación no reciben el mismo tratamiento y no son dominicanos iguales. Eso por un lado. En el caso de los médicos, a los médicos le conceden el 100% del último salario. Una cosa absurda totalmente en el mundo entero. ¿Por qué es absurdo? Porque no es sostenible. Okay. Financieramente no es sostenible. Pero espérate, el problema no termina ahí. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos un médico que gane 80.000 pesos, ¿no verdad? Pero ese médico recibe una serie de incentivos que vamos a redondearlo para que la población entienda por unos 20.000 pesos más. ¿No es así? Sí. Digamos que él recibe a su casa 100.000 pesos, pero él está cotizando sobre la base de 80.000. Los otros 20.000 no cotiza. Bueno, pues cuando le entregan la pensión es el 100%, no solo de los 80.000, sino de los 20.000. Y entonces volvemos al mismo tema. ¿Y por qué los empleados de salud pública no reciben el mismo tratamiento? Y no son dominicanos iguales. Eso es lo que está señalando la fundación, porque nuestra fundación se creó para proteger, para defender el derecho de todos los dominicanos a un tratamiento igual en materia de seguridad social. Pero te voy a poner otro ejemplo. Sin embargo, un ejemplo bueno ahora, digo bueno relativamente. Los empleados de la universidad tienen un tratamiento también especial. Sin embargo, la universidad fue capaz de proteger y beneficiar a los empleados universitarios. O sea, no solo son los profesores los que se benefician, sino también los empleados universitarios. Y finalmente, en las instituciones autónomas y descentralizadas que ustedes conocen muy bien, ahí los altos funcionarios se ponen los salarios que quieren y tienen las pensiones que quieren. Pero en la mayoría de esas instituciones no beneficia, mejor dicho, también a los empleados administrativos, técnicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, todavía hay una ley, que es la ley 379, que dice que los servidores públicos tienen un tope de pensión de 8 veces el salario promedio del Estado. Pero eso no se aplica ni para los médicos, ni para los maestros, ni para los altos funcionarios de las instituciones autónomas, ni para los profesores universitarios. Solo se aplica para los trabajadores del Estado que no disfrutan de esos privilegios. Para ponerte un ejemplo ya claro y radical, suponte tú el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese pues, se puede poner una pensión cualquiera de acuerdo al reglamento que ellos mismos elaboraron y que ellos mismos manejan, ¿no es así? ¿Verdad? Pero un ministro de la presidencia, por ejemplo, si se fuera a pensionar, solo le toca 8 salarios mínimos. Entonces, tú te das cuenta de la cantidad de distorsiones, de diferencias, de desigualdades que tiene un sistema que nosotros lo soñamos y lo escribimos como universal e igual para todos.
Entonces, por eso es que nuestra fundación tiene que dar la voz de alerta señalando ese tipo de problemas. Con tu permiso, Arismendi, nos vamos a una pausa comercial. Nos quedan todavía muchas preguntas sobre este tema tan importante que es la seguridad social. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social y ex gerente de la seguridad social. El tema de las pensiones preocupa muchísimo. Y usted habla de esas desigualdades que existen aquí, que son muy marcadas. Primero, alguna gente no alcanzarán a tener nunca una pensión. Otros, el argumento es que no cotizaron lo suficiente para tener una pensión digna, la cantidad de cotizaciones que tenían que tener. Se mencionaba antes de la pausa de algunas instituciones que tienen el derecho de ponerse los salarios y irse con una pensión, sin tener los años y los años que le exigen a otros empleados o a otros colaboradores de diferentes entidades, públicas o privadas. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, por poner un caso, los jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema se van con pensiones de 360,000 pesos sin importar la edad y el tiempo en el servicio. Lo propio ocurre con titulares de la Junta Central Electoral, con 4 años, se pueden ir pensionados. Y algunas entidades de la llamada descentralizadas y no descentralizadas también tienen lo que se llaman las pensiones facultativas, que aunque el funcionario o la persona tenga 5, 7, 8 años, le dan una pensión con un sueldo de superlujo. Entonces, esa asimetría tan grande y esa desigualdad, ¿cómo se va a armonizar en el tiempo? Porque obviamente que no es justa. Bueno, para armonizarla es necesario 2 cosas. Una, que la población siga tomando conciencia, porque ya la población está consciente de ese problema y lo siga criticando, y utilice las redes sociales para criticar y demandar cambios en esa dirección. Y además se necesita voluntad política para comenzar, por lo menos gradualmente, a establecer recortes y diferencias en ese sentido. No es posible, por ejemplo, que un diputado o un senador dure 2 periodos, 3 periodos, digamos 3 periodos, por un caso, 12 años, salga con una pensión de un 80% y un maestro se pase 30 años para recibir una cantidad diferente a esa. Exacto. O sea... Y otro empleado, y le dicen que no cotizó las suficientes veces. Sí. Y entonces lo que le sale es nada de pensión. O muy poco, o no le toca, o que se la van a adelantar y en definitiva se queda sin nada. Exactamente. Eso que tú estás diciendo último es lo cierto. Mira, Ramón, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el dinero que la población, los afiliados aportan al sistema de reparto no se devuelve. Eso que tú estás señalando es lo siguiente. Nosotros conocemos casos, por ejemplo, de personas que han trabajado 18 años, exacto, 19 años, le falta un año para calificar para la pensión. Entonces ya no puede trabajar, no lo admiten, lo cancelaron, cayó en desgracia, lo que sea, y está trancado el juego. Porque él pide que le devuelvan el dinero y los intereses, exacto, de esos 18 años, y el Tribunal Constitucional dice no, el reparto no devuelve nada. Una situación diferente, aunque ese no es el tema, de la capitalización individual, en donde ese dinero siempre es tuyo y siempre y cuando tú cumplas con requisitos de la ley, ese dinero se te devuelve de la manera que sea. Pero en el reparto no es así. Entonces, mucha gente tiene esa inquietud porque ha aportado. En otros países el sistema es un poquito más humano, porque por ejemplo en ese caso, si tú tienes 18 años contribuyendo y te faltan 2 y te continuar o dejaste de trabajar, tú puedes seguir aportando, aunque haciendo un sacrificio, para llegar a los 20 y finalmente tener una pensión. Pero aquí eso no se permite. Aquí eso no se permite, tú estás completamente en el aire. Ahora, don Arismendi, ¿soporta el sistema dominicano que sea sostenible y que todo el mundo tenga una pensión? ¿Y cuál es el modelo a seguir? En otros países ha colapsado, porque no se puede, la población envejece, la población crece, y es sostenible en el tiempo eso. Se ha aumentado la edad, hay muchos países que antes eran los 60, ahora son 65 y van en aumento. No es sostenible y el mejor ejemplo es Europa. En primer lugar porque es una sociedad desarrollada y en segundo lugar bastante longeva. Entonces los sistemas de seguridad social, los modelos vienen de Europa porque cada uno de ellos tiene más de un siglo. Nosotros no tenemos tanto. Pero por ejemplo,
En Europa, para garantizar una pensión adecuada, se necesita una contribución de por lo menos un 20%, para pensión nada más. Agrégale un 10, un 12% para salud, estamos hablando de un 30 y pico. En España, mi hermano me dice que tienen que pagar para la seguridad social española un 39% de los empleados de la embajada. Un 39%. Y aún así, ustedes están viendo la situación difícil que están pasando los pensionados y jubilados en España, a pesar de toda esa contribución. Imagínate tú lo que puede pasar en República Dominicana con un 8.4%. Así es. Que por bien administrado que quede, no alcanza para eso. No. Entonces, Jacqueline, lo que sucede es lo siguiente. En el sistema de reparto, cuando el dinero no alcanza, entonces acuden al Estado. Pero el Estado va a tomar ese dinero de los contribuyentes. Pero tiene y va a reducir. Un límite. Hasta el Estado tiene un límite. Bueno, en la ley 379, pero en la autonomía no. Bueno, en la autonomía no, pero da para tanto. Yo te voy a poner un ejemplo ahora. Te voy a poner un ejemplo. La ley de seguridad social, esa es otra desigualdad que yo no menciono ahí. La ley de seguridad social habla de la indexación de las pensiones en función del índice de precio del consumidor, ¿verdad? Gradualmente. Eso nunca se ha aplicado aquí en República Dominicana, excepto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cada vez que exigen un aumento de presupuesto para pagar mejores salarios, yo no estoy cuestionando eso, automáticamente se lo aplican a las pensiones. O sea que las pensiones están automáticamente indexadas en cosas. En educación ocurre lo mismo. Y yo no estoy seguro si ocurre en salud pública. ¿Me explico? Pero lo lógico justo sería, porque lo importante no es que te asignaron 60,000 pesos. Dentro de 10 años esos 60,000 pesos van a equivaler a 30,000 pesos de hoy. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, yo conozco personas que fueron funcionarias de la universidad, de la época de nosotros, que se pensionaron con una pensión que en ese entonces era muy buena, pero como no se actualizó ese valor de la pensión, terminaron prácticamente en la pobreza. Que no les alcanzaba ni para los medicamentos. Finalmente, está el tema de la situación de los hospitales, que tú lo has tratado de que hay hospitales donde la mitad de los médicos no trabaja. Así es. Que cobre no trabaja. Entonces, ustedes plantean una autonomía de la gestión hospitalaria. Bueno, mira, la teoría, me alegro esa pregunta, la teoría de nosotros es la siguiente. De lo que se trata es de producir salud, proveedores de servicios de salud. Eso es una empresa social, pero es una empresa. Sin embargo, a los hospitales lo tratan como si fueran oficinas públicas, controladas desde el nivel central. No hay realmente gerentes en los hospitales, lo que hay es un administrador. Y ese administrador tiene a veces menos fuerza y menos autoridad que algunos médicos y que algunas enfermeras. Y hay muchísimos casos donde directores han tratado de organizar en los hospitales, porque hay mucha gente buena en salud pública y muchos médicos buenos que quieren hacer las cosas correctamente, pero hay otros que le hacen daño, como aquella manzana podrida del ejemplo que siempre se señala. Y esos médicos que han tratado de hacer las cosas correctamente, le han creado la vida imposible y han terminado salir. Aquí ha habido situaciones en donde un director, por ejemplo, cancela o sanciona a médicos, el colegio médico se queja y lo desautorizan a ese director. Entonces, ¿cómo un director que no tiene autoridad puede garantizar, puede resolver los problemas del día a día, que faltan medicamentos, que faltan placas, que faltan reactivos? ¿Con qué si no maneja los recursos? Yo conozco directores de eso, Ramón, te lo estoy diciendo con toda sinceridad, que me ha enseñado 7 y 8 cartas de meses pidiendo que le vengan a reparar un tomógrafo. Y allá en la capital no le hacen el favor de ir a tomar, le ponen fecha y se la posponen y ponen. ¿Y cómo puede un hospital funcionar así? Si tú haces un paralelismo, y perdónenme, si tú haces un paralelismo con el sector privado o con los hospitales autoadministrados, ellos tienen los recursos y la facultad y el poder para resolver los problemas ahí mismo, en el momento que se presente. ¿Y por qué los hospitales son deficientes en República Dominicana? Porque la asignación de los recursos no tiene nada que ver con el servicio que den. ¿Por qué las clínicas privadas son más eficientes? Porque si no atienden bien a ese paciente, no recibe ni el médico un centavo, ni la clínica tampoco.
Entonces lo que nosotros estamos planteando es lo que dice la Ley de Seguridad Social en su artículo 173, que a los médicos hay que garantizarle un salario básico más incentivo por la dedicación y el desempeño. Eso no se está haciendo. Hay incentivo por la distancia, por la antigüedad, pero la distancia y la antigüedad no resuelven el problema de la población, número uno. Y número dos, la Ley de Seguridad Social dice que a los hospitales hay que asignarles recursos en función de la cantidad de pacientes que atiendan. Lo que se mantiene es el sistema de presupuesto histórico, donde un director de hospital tiene relaciones con el político de turno y logra que le aumenten un poco el presupuesto. Pero ese presupuesto es independiente de los resultados que él va a rendir. La mejor demostración, y con eso termino, porque ustedes son gente muy conocedora del asunto. ¿Usted ha visto algún hospital hablar de costos de servicio? No. ¿Y tú has visto alguna empresa en el mundo, pública, privada, lo que sea, que pueda ser eficiente sin manejar costos, sin importarle cuánto cuesta una consulta, cuánto cuesta un embarazo, cuánto cuesta una cirugía? Sí. El dinero se gasta y cuando se acaba, bueno, mire señores, vuelva la semana que viene, vuelva dentro de 15 días, llame a ver si se puede, etcétera. Entonces, es que el Estado en el sector público de salud no tiene ninguna responsabilidad respecto al derecho de la población a tener un cuidado de la salud adecuado. Los recursos se gastan y cuando se gastan ya se acabó todo. Ahí terminó la responsabilidad. Eso no ocurre en la seguridad social. Por eso es que hay problemas con el colegio médico, porque la seguridad social es al revés. Los recursos están disponibles para consultas, para médicos, para cuánto y cosas, y no se pueden cambiar de eso. Por eso no ha sido posible atender a los requerimientos que el colegio médico está haciendo. Porque el colegio médico está haciendo requerimientos como si fuera salud pública, como si fuera un presupuesto histórico. Y en la salud no. Te voy a poner un ejemplo final que los amigos van a entender. Supongamos un padre de familia que tiene un presupuesto de tanto y dice, bueno, yo tengo tanto para pagar el alquiler, tanto para la salud de mis hijos, tanto para el colegio de mis hijos, etcétera. Tú no puedes disponer ese dinero jodizamente, porque si lo dispone entonces genera un problema familiar. Asimismo es el sistema de salud. Los recursos tienen que estar orientados en función de lo que la población necesita, porque salud pública y el sistema dominicano de seguridad social están para servir a la población, no para que la población le sirva a un grupo de burócratas y para que sirva el clientelismo y mantenga el burocratismo como ha sido tradicional. Arismendi, como siempre es interesante conversar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Usted es una Biblia en esos temas. No, lo que pasa es que yo vivo esos problemas por dos razones, por razones profesionales, por razones de inquietud social y porque tenemos contacto con la gente y sabemos lo que están pensando y los problemas que el día a día tienen para enfrentar una situación tan difícil como la salud. Porque mira, concluyendo, la salud es el derecho humano más importante de todo. Porque si tú no tienes salud, tú no puedes hacer deporte, tú no puedes trabajar, tú no puedes estudiar, tú no puedes hacer nada. Muchísimas gracias, Arismendi. Nos vemos pronto. Bueno. Nos vamos a comerciales, retornamos.